Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bueno, seguimos en un nuevo capítulo acá en Turismo Cero, charlando y conociendo un poco más sobre el turismo. En este caso vamos a hablar con Ernesto Falzone, que es secretario de la Asociación Amigos del Tranvía. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por llamarnos, ¿eh? Por favor, un placer. Ernesto, contanos un poco, ¿hace cuánto arranca esto? Mirá, la Asociación Amigos del Tranvía en realidad comenzó en 1976 para juntar, para reunir, Ajá. para congregar a todos los que sean aficionados a este modo de transporte, entusiastas, estudiosos, apasionados, gente que le interesa y demás. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de dedicarse a tres aspectos fundamentales de los tranvías: el pasado, el presente y el futuro, así nomás. Entonces, ¿por qué? Porque el medio de transporte tranviario había sido muy importante en la Argentina, en el mundo también. Buenos Aires había tenido una red de tranvías descomunal, y otras ciudades del interior también, como Rosario, Mendoza, Córdoba, Tucumán, La Plata y otras más. Y entonces, todo ese despliegue de ese medio de transporte había dejado recuerdos imborrables en los habitantes hasta que pudieron usarlos. Desaparecieron alrededor de los años 60. Y sin dejar rastro, porque se sacaron todos los tranvías y no se guardó ninguno en ningún museo del país. Paralelamente, por los años 70, estaba ocurriendo en el mundo algo muy notorio, que era que los tranvías modernos empezaban a aparecer, porque las demás ciudades del mundo habían tomado decisiones, como la Argentina, de sacarlos, porque decían en los años 60 que eran viejos, que eran decrépitos, que hay que darle lugar al automóvil, que no hay que entorpecerlo. Pero ya cuando pasó la década siguiente, se analizó, empezó a vislumbrar el error de las calles y autopistas y avenidas atestadas y el tránsito prolífico del automóvil. Y además la contaminación dio lugar a que en varios países se pensara en el tranvía otra vez como solución, por supuesto ya modernizado. Entonces, en base a esos escenarios, recordar lo que pasó y lo que parecía que iba a venirse, se funda la Asociación Amigos del Tranvía. Eh, en relación con los tranvías viejos, con los tranvías que se fueron, la asociación creó un museo viviente de tranvías con lo que se pudiera rescatar para que las futuras generaciones supieran cómo se viajaba en nuestras ciudades a principios de siglo. Se tenía solamente un recorrido que había quedado de las vías en el barrio de Caballito, y porque lo usaba el subterráneo para su movimiento interno de trenes, para llevarlos desde el túnel de la línea A hasta un gran taller que hay en Emilio Mitre y José Bonifacio. Y entonces, como esas vías habían sido también de los tranvías, la asociación presentó el proyecto de por qué no poder poner ahí a funcionar un tranvía histórico. El gobierno lo aceptó de muy buena gana. ¿Y qué pasó? Finalmente, después de mucho batallar, los amigos del tranvía consiguieron el primer tranvía entero como para poder tener algo que circule en ese recorrido. Y entonces, el 15 de noviembre de 1980, los amigos del tranvía inauguramos el Tramway histórico de Buenos Aires. Ese recorrido que Espera, Ernesto, todavía al día de hoy, a Ernesto, casi espera, 45 años de aquello, Ernesto, espera. sigue circulando por Caballito. Espera que tengo una pregunta ahí. ¿Cómo es eso que de repente apareció un tranvía entero? ¿Dónde estaba? No fue una casualidad, fue una batalla campal, porque vos sabés que no quedaba ninguno en Argentina entero, no había. Entonces, a veces yo hablo con la gente y le cuento, porque
Cuando lo ves con la perspectiva de los ojos de hoy, decís, bueno, ¿qué tal? Mandaste unos mails a algún lugar, te pusiste en contacto con el WhatsApp con otro lugar y lo conseguiste, ya está. No, nosotros empezamos en aquel año, 1976, a mandar cartas y notas a todas las ciudades que íbamos consiguiendo información a través de las revistas especializadas y demás, de dónde quedaban las ciudades y cuáles eran las empresas que todavía tenían tranvías en el mundo. Y después de mucho buscar y de esperar respuesta, que te contesten una carta, un pedido, qué sé yo, tuvimos la suerte que una de las cartas mandadas fue a la ciudad de Porto, en Portugal, donde circulaban tranvías antiguos todavía en la red de tranvías que tenía la ciudad de Porto, con tranvías antiguos del mismo modelo que varios de los modelos que hubo en Buenos Aires. Se alinearon los planetas, amigo. Entonces, ¿por qué? Porque justo fuimos a dar con una ciudad que tenía tranvías antiguos, que los estaba empezando a reemplazar, que los disponía y estaba dispuesto a venderlos como pieza de rezago. Y en condiciones de uso. Bueno, de allá vino un primer tranvía, que fue lo que nos dio el cuero, porque los amigos del tranvía, si teníamos, era mucha intención, pero no teníamos un mango, conseguimos quien financiara ese proyecto y se trajo, se importó, se compró y se trajo en barco ese primer tranvía que hoy es nuestro coche insignia, el coche Lacrosse, que era igual a un modelo que había en Buenos Aires que tenían los tranvías Lacrosse de Buenos Aires. Entonces, con ese único tranvía, en 1980 comenzamos a dar ese servicio histórico turístico alrededor de esta línea en Caballito, que es un loop, una línea cerrada de 2 kilómetros, con una parada única en Emilio Mitre y José Bonifacio, donde se asciende y se desciende para dar esa vuelta redonda, que dura aproximadamente 20 minutos, lo suficiente como para tener una rememoración de cómo eran los tranvías antiguos que funcionaban en Buenos Aires. La cosa nos fue muy bien, la gente vino en masa ya en aquel 1980, todavía quedaba mucha gente grande con recuerdos del tranvía entrañables, y tanta gente vino, que el proyecto dio como para que nos metiéramos en el baile de un segundo coche, y también vino de la ciudad de Porto un segundo tranvía. Nos empezamos a poner duchos, a saber cómo era esto de cuidarlos y de mantenerlos, y empezamos a ver que en Buenos Aires y en otras ciudades quedaban requechos, partes, piezas de tranvías antiguos, no tranvías enteros, pero sí algunas partes. Entonces comenzó una labor de los amigos del tranvía de restaurar vehículos viejos, de reconstruir directamente vehículos viejos, y entre eso y algún coche antiguo del subterráneo y alguna donación que recibimos en el exterior y otra cosa que pingue pan, hoy en día tenemos 10 unidades formando parte de este museo de tranvías y subtes históricos que tienen los amigos del tranvía. Así que, ¿y cómo lo hacemos esto? Lo hacemos de forma gratuita. Ajá, mira. O sea, quien va a pasear no tiene nada que pagar. Nosotros somos todos voluntarios, somos todos aficionados, nos hemos puesto desde el primer día la premisa de que aquí nadie cobra un centavo por este trabajo de hacer funcionar este recorrido. Es una ley interna escrita en piedra, y todo lo que la institución recauda por donaciones o por lo que sea, va al pozo para restaurar, mantener los tranvías que tenemos. Incluso, por supuesto, que tenemos la posibilidad de dar viajes charters privados a los cuales sí le cobramos algún arancel. Por supuesto que los tranvías tienen espacios publicitarios que también los ocupan empresas amigas que quieren colaborar. Pero el pasajero que viene a pasear al Trango Histórico cualquier sábado a la tarde, domingo a la mañana o domingo a la tarde o algún feriado también, viaja gratis. Y nosotros prestamos esto gratis. Y lo hacemos con un amor y un entusiasmo, a pesar de haber pasado ya 45 años casi de que lo fundamos.
Impresionante. Che, Ernesto, lo de la pasión y el amor se te nota con solo escucharte. Eh, Exacto. yo tengo una edad que yo tengo 45 años, ya no había tranvías cuando yo había nacido. Creo que unos Claro. años antes Bueno, continuaron. yo tengo 62, los cumplo dentro de unos días. Nací el mismo año que los sacaron acá, o sea que yo tampoco los vi Ok. andando en su tiempo real, digamos. Claro, pues siempre me contaba mi papá, mi abuelo, las historias del tranvía y todo. Más allá de que por qué se discontinuó en ese entonces, y mucho de lo que vos contás está bueno porque en el fondo, más allá de la historia particular, a través de instituciones como la de ustedes y de otras similares de otros rubros, se fue creando la conciencia histórica en la sociedad, digamos. Hoy, si vos quisieras hacer esto, tendrías como, sería mucho más obvio que esto hay que protegerlo. Quizás ustedes llegaron justo antes de que desaparezca totalmente. Eh, pero hay algo que te quería preguntar que tiene que ver con, seguramente hay gente que sube y se pone a llorar porque le hace acordar a cuando era chiquito y aparece con su nieto que no tiene ni idea dónde está subiendo, ¿no? Totalmente. Generaciones enteras que se cruzan. El abuelo que viene con el nieto y le cuenta, ves, acá yo viajaba y acá estudiaba y hacía esto. Y hay algunas historias muy lindas. Sí. Y cuando fue hace poco te quiero preguntar algo que es un primo hermano de ustedes, cuando discontinuaron los famosos vagones del tren A, de la línea, perdón, del subte de la línea A, ¿cómo los agarró a ustedes esto? ¿O qué tiene que ver con ustedes? ¿O si emitieron algún tipo de... Bueno, tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver, por varias razones. En primer lugar, porque los coches de la línea A eran en su origen tranvías subterráneos. Y la compañía que construyó la línea A era la compañía de tranvías anglo-argentina, Mm, la más grande de toda América prácticamente, una compañía que tuvo 650 kilómetros de vías en la ciudad y que a su costo se construyó la línea A en 1913. Los tranvías circulan y se guardan en el galpón que la Anglo-Argentina construyó para la línea, o sea, la línea y el tranvía histórico tienen mucho que ver. Y esos viejos coches de madera, y acá viene una cuestión que fue bastante dura para nosotros, fueron inaugurados en 1913, en diciembre de 1913. Y el gobierno de la ciudad de entonces, en una cuestión que nunca vamos a entender, se ensañó con ellos y les dio de baja el 2013, pero se lo dio de baja en enero de 2013 sin permitir lo que la ciudad tendría que haber hecho, que era una gran fiesta, porque era el único caso en el mundo que ese material rodante pudo funcionar 100 años brindando servicio. Y por una tosudez y una cuestión que está sospechada de algún negocio también, se le dio de baja indiscriminadamente y se lo sacó de servicio. Y gracias a la acción de la Asociación Amigos del Tranvía, pudimos impedir que se los desguace por completo y se pudo preservar una ahora empresa Serraños de Buenos Aires por ley tiene que mantener restaurada o ir restaurando de a poco para tenerlo. Entonces, es más, de todos esos coches de la línea A, la Asociación Amigos del Tranvía es depositaria o receptora o recibió en donación 4 vehículos que están en nuestro poder. Dos que son de la primera serie que era inglesa, que son una belleza. Uno de los clásicos que anduvo hasta el final, del el coche número 20, de la flota belga, de las brujas, como se llamaban normalmente. Y después hubo otro más que pudimos rescatarlo, más que donado, lo pudimos rescatar y tal porque ya lo habían vendido por chatarra hace unos años. Y estaba entero en un terreno baldío y lo recuperamos y lo reconstruimos y también lo tenemos. Entonces, los amigos tranvianos y los viejos coches brujas, o sea, los bourgeois, tenemos una historia muy en común.
los queremos mucho, los logramos salvar en buena medida y estamos dispuestos a incorporarlos y a seguirlos cuidando también. Es bueno ese dato porque también, nada, es parte de la historia que también hay que entender, ¿no? Hoy tener los brujas andando como el único medio de transporte en una línea tan concurrida, por ahí no era lo ideal. Sí podría tener un No, bajo artístico, ningún concepto. Es más, un si se peligro. hubiera programado retirarlos, eh, bien programado, miren, ya cumplieron 100 años, ya están viejos, ya, a pesar de que, ¿sabés qué? Los coches bruja antiguos nunca tuvieron un accidente en el túnel, nunca chocaron en 100 años, porque tenían un sistema de seguridad único. Si alguno se incendió fue en una cochera pasando mucho tiempo, la madera no se quemaba fácilmente. Entonces, pero bueno, ya tenían su campaña hecha, ya estaban para retirarse, pero se tendrían que haber retirado con todos los honores, con una gran fiesta popular de la ciudad, haber hecho de eso una movida infernal. Se perdió tontamente. Hasta un jefe de gobierno se dio el lujo de decir, y bueno, vamos a hacer asado con ellos. Sí, sí, me acuerdo. Dejémoslo ahí. Pero bueno, eso, no me quiero meter en eso, pero las necesidades del transporte claramente requieren equipamiento moderno, eso estamos de acuerdo, no hay discusión. Pero lógico, Eh, lógico. Bien, entonces contar un poco para la audiencia, que ya se nos va el tiempo, cómo los contactan, dónde los buscan, cómo hacen. Primero, lo dedicamos a un tema de transporte que es historia, pero lo que estamos muy, muy adornados. Tenemos nuestro sitio en Instagram, @amigos del tranvía. Estamos en el X, con @tranvía. En todos lados escriben Amigos del Tranvía o Asociación Amigos del Tranvía y ahí aparece. Bien. Estamos en Facebook. Tenemos nuestro sitio oficial de internet, www.tranvia.org.ar, y por sobre todas las cosas, en 2 ubicaciones tenemos toda la información en el Google Map. En la esquina de Emilio Mitre y José Bonifacio, en el punto donde se accede a los tranvías, y también en la esquina de la calle Thompson y Valle, donde se encuentra nuestra sede social y biblioteca, porque los amigos del tranvía tenemos otras actividades además de los paseos en tranvía histórico. Para pasear en el tranvía histórico es muy simple, no se necesitan reservas, es por orden de llegada, todos los sábados a la tarde, domingos a la mañana y domingos a la tarde, en cualquiera de los sitios de internet oficiales que les dije y redes, están los horarios que van cambiando a lo largo del año. Por ejemplo, ahora, estamos en otoño, sábados 16 a 19, domingos a la mañana 10 a 13, domingos a la tarde 16 a 19. En esos periodos, cada 20, 25 minutos hay una partida de un viaje de uno de los tranvías recorriendo estos 2 kilómetros del barrio. Así que más o menos tenemos cada fin de semana unas 700, 800 personas que nos vienen a acompañar de todo el mundo, vecinos de Buenos Aires, del interior, del exterior, qué sé yo. Es una cantidad de gente que vengan temprano, no lleguen a las últimas horas, porque a veces tenemos que estar cortando la fila de la cantidad de gente que nos visita. Bueno, Ernesto, un placer conocerte y ya nos veremos en algún momento. Te felicito y los felicito por medio ¿Cómo no? a todo lo que Muchas hacen. por esto. gracias, gracias. Y los invitamos a todos. Excelente. Bueno, hablaba con nosotros Ernesto Falzone, secretario de la Asociación Amigos del Tranvía de Buenos Aires. Increíble historia. Vayan, conozcan, paseen, disfruten. Vamos a una pausa y seguimos con Esto más. fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.